Brujas, segunda parte. La caza de brujas conoció dos etapas álgidas, la primera entre 1480 y 1520 y la segunda entre 1560 y 1650. No obstante lo señalado, corresponde aclarar que la imagen estereotipada de las brujas se fue conformando poco a poco entre los años 1400 y 1450 y que las últimas persecuciones y los últimos procesos recién concluyeron hacia el fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Historiadores e investigadores estiman hoy en día que el número de víctimas se situó entre 50.000 y 100.000, contando tanto los condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. Obviamente nos estamos refiriendo a un número elevado de afectados en proporción a la población europea de la época, y entre estos condenados a muerte se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. El 20% restante eran hombres, la mayoría catalogados como errantes, pobres y vagabundos, nómadas, judíos y homosexuales. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas, y en algunos casos también su descendencia, sobre todo si se trataba de niñas, frecuentemente pertenecían a las clases populares, y entre ellas solo una minoría hubieran podido ser catalogadas como enfermas mentales o como auténticas criminales. Este fue el caso, por ejemplo, de Catherine de Salles, bajo el reinado de Luis XIV, culpable de homicidio. La mayoría de las condenadas en esos días eran de todas las edades y condiciones y de diversas confesiones religiosas. Con frecuencia, parteras o curanderas, pues los remedios de estas últimas se basaban en una farmacopea tradicional consistente en brebajes y también en infusiones o decocciones de raíces y hierbas, o sea, lo que se conoce como fitoterapia. La población de entonces, esencialmente rural, no tenía otro recurso para intentar tratar algún mal que recurrir a estos procedimientos ancestrales, los que, claro, a la consideración de personas más cultas, daban que pensar en la magia y en la brujería. Un medio horrible y despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era una bruja consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados, para así dificultar el nado. Como en teoría una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, mientras que si por el contrario la mujer se ahogaba, ello era prueba de que había muerto inocentemente. Por lo general, las mujeres de clase privilegiadas escapaban a este tipo de acusaciones y de persecuciones, aun cuando un escándalo salpicara a un personaje importante en la corte, pero esa no fue la situación en el llamado caso de los venenos, episodio ocurrido en París entre 1670 y 1682, y que implicó la acusación y muerte de varias decenas de personas. Por su parte, Catalina de Medici no vaciló en utilizar este tipo de acosos y de procesos para eliminar a algunos personajes políticamente molestos, en oportunidad de ejercer las sucesivas regencias en nombre de sus hijos menores, entre 1559 y 1574. La creencia en las brujas y los procesos de brujas realmente comenzaron a ponerse en duda en forma más o menos generalizada a partir del fin del siglo XVII. El pastor alemán Anton Praetorius, de la Iglesia Reformada de Juan Calvino, editó en 1602 el libro Sobre el estudio en profundidad de la brujería y de las brujas, donde se expresaba en contra de la caza de brujas y en contra de la tortura. En Francia, Luis XIV reemplazó las ejecuciones a muerte por destierros de por vida. Y en Estados Unidos, el juez y el jurado de Massachusetts, responsables del llamado Proceso de Salem, 1692-1693, firmaron un arrepentimiento público en el cual se retractaban por lo hecho en los siguientes términos.
Confesamos que no hemos sido capaces de comprender las misteriosas alucinaciones de las potencias de las tinieblas ni oponernos a ellas. Tememos haber contribuido con otros, aunque por ignorancia y sin intención, a cargar sobre nosotros mismos y este pueblo de Dios la responsabilidad de sangre inocente. Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por nuestros errores, por los cuales estamos angustiados e inquietos en nuestros espíritus. Pedimos a todos perdón desde el fondo de nuestros corazones, a ustedes, a quienes hemos injustamente ofendido, y declaramos, según nuestra consciencia presente, que por nada del mundo ninguno de nosotros volverá a hacer semejantes cosas por semejantes razones. En Inglaterra, la ley contra la brujería fue definitivamente abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de la última bruja inglesa en 1808. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa datan del fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como por ejemplo Anna Golding, en 1782 en el cantón de Glaris en la Suiza protestante, o como por ejemplo una condenada en 1793 en Polonia. Y respecto de Francia, y más precisamente en Burnel, una mujer acusada de brujería fue quemada por campesinos el 28 de julio de 1826, mientras que otra en 1856 fue lanzada dentro de un horno en la comuna de Camales. Si bien el término genocidio tal vez no sería el más apropiado para aplicarlo a la situación que aquí nos ocupa, muchos feministas definen hoy día esta horrenda batida contra las brujas como un crimen contra la humanidad. Desde la instalación del virreinato en México, la Santa Inquisición hizo aparición en el territorio. Se sabe que antes de 1571 ya habían funcionado dos tipos de organizaciones inquisitorias. La primera fue organizada por los evangelizadores que acompañaron a las fuerzas invasoras, y la segunda, conocida como la ordinaria, dirigida por obispos. Es hasta 1571 que se conforma el Tribunal Inquisitorial en Nueva España, contando con una jurisprudencia de 3 millones de kilómetros cuadrados. Además, por decreto real, el Santo Oficio no podía acusar ni proceder contra los indígenas, lo que delimitaba muy bien el campo de acción del organismo. A diferencia de las brujas europeas que cargan con una condición de malvadas y destructoras, las novohispanas presentan una figura de construcción y cuidado por la realidad dispar e inhóspita que significaba la vida en la tierra americana. Por lo general, las mujeres acusadas de hechicería eran aquellas que se encargaban de la magia erótica, que no era otra cosa más que unir a dos personas que de forma oficial o lícita no tendrían posibilidad. Además, casi todas ellas eran españolas, criollas, mestizas o mulatas, en menor medida, y usualmente solteras o con estatus social cuestionable. Otro tipo de oficio, como el de curandera, por lo general no era perseguido, pues la misma Inquisición lo tenía prohibido al tratarse de personas indígenas. Los castigos no eran tan severos como la hoguera, pero consistía usualmente en 200 azotes, destierro o alguna amonestación económica. Uno de los primeros en querer rehabilitar a las brujas fue Jules Michelet, quien les consagró un libro en el año 1862. El autor quiso desarrollar en este escrito un himno a la mujer, benefactora y a la vez víctima. Michelet eligió allí presentar a la bruja como una rebelde y como una revolucionaria, al mismo tiempo que como una víctima, y así rehabilitaba o intentaba rehabilitar la imagen de la bruja en una época donde la misma estaba casi totalmente opacada y subordinada por la del diablo. En el libro citado, Michelet acusó directamente a la Iglesia de haber organizado la caza de brujas, no solamente en el medievo, sino también en el correr de los siglos XVII y XVIII.
Como en cierta medida era de esperar, en su momento hubo resistencias y dificultades para poder concretar la edición de este escrito, lo que naturalmente desencadenó un escándalo. Las brujas son presentadas desde una óptica relativamente más favorable y como menos peligrosas que antaño en muchas de las obras de ficción que circulan hoy en día, y los miembros y adherentes de la Wicca actualmente se presentan como herederos de un culto y de una cultura donde en su momento habrían estado enmarcadas las brujas del tiempo de las persecuciones. Bueno amigos, hasta aquí la segunda parte de Brujas. En breve, la tercera parte.